Hola, Iglesia Cita con la Vida. Qué gusto poder saludarte el día de hoy. Queremos decirte que en este día Dios tiene un mensaje de vida y de salvación para ti. Por eso te animo a que puedas compartir este video y poder etiquetar a todos tus amigos y a tus familiares. No te olvides tener tu lapicero, tu Biblia y tu cuaderno a la mano para que puedas anotar todo lo que Dios te quiere decir. Acompáñame a leer este versículo. Romanos 8:11 dice: y el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos ahora vive en nosotros, y lo creemos. Acompáñame a orar, Iglesia. Gracias, Señor, por este nuevo día, Padre, porque en este día podemos reunirnos nuevamente en tu nombre, Padre. Disponemos nuestro corazón y venimos con la mejor actitud, Padre. Háblanos, Señor Jesús. Unge nuestros ojos con colirio, Padre, para que podamos ver todo aquello que quieras mostrarnos, Padre. Declaramos la victoria en este servicio y bendecimos a todos aquellos que nos están viendo y escuchando. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hola, buenos días, el Señor les bendiga. Un abrazo y un beso virtual de parte mía y de toda mi familia y también de la familia de la Iglesia Cita con la Vida aquí en el Perú. Vamos a ir a la palabra en esta mañana y quiero animarles a ir a Mateo, Evangelio según San Mateo, capítulo 8, y vamos a hacer la lectura juntos, si es posible, del verso 5 en adelante. Yo voy a lecturarlo desde aquí de la pantalla y espero que usted lo haga en la comodidad de su casa, allí en su Biblia. Dice así las Escrituras: entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor. Otra vez le llama Señor. Noten, eso es un detalle muy importante en esta enseñanza. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve y como creíste te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. O sea, simultáneamente, mientras este centurión romano estaba hablando y sosteniendo esta conversación con el Señor Jesucristo, en ese mismo instante, ¿verdad?, el Señor Dios Todopoderoso estaba sanando a este centurión, siervo de este hombre, ¿verdad?, a este siervo, mejor dicho, siervo del centurión, que se le acercó a Jesucristo. Voy a hablar esta mañana un tema que le puse por título: como creíste te sea hecho. Como creíste te sea hecho, y me gustaría que me ayudara a predicar en esta mañana. Si tuviera alguien a su costado derecho o izquierdo, le pueda decir: así como has creído te será hecho. Es interesante notar, sí, por lo menos mientras yo estaba leyendo días atrás este pasaje que ahora estoy compartiendo con ustedes, para mí me resultaba interesante notar que aunque este centurión romano estaba familiarizado con las guerras y con la vida dura, este hombre no había perdido la sensibilidad como para interesarse por la salud de su siervo, de su criado, que estaba enfermo, atormentado, como él mismo lo relata, y tampoco había perdido la humildad que se necesitaba como para acercarse a Jesucristo y rogándole sobre todo para que lo atendiera, ¿no?, a su criado. La sensibilidad por el dolor ajeno lo llevó a este centurión romano a humillarse delante de la presencia del Señor. Y dicho sea de paso, sería bueno que nosotros siempre tengamos en cuenta una verdad. Si nuestras rodillas no se doblan por cuenta propia al reconocer la grandeza de Dios, seguramente las circunstancias la doblarán en algún momento para reconocer que solo Él puede salvarnos.
Ahora, cuando yo veo este pasaje, dice que el centurión primero le llama Señor. Él no se acerca de otra manera, él se acerca y le dice: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Si no reconocemos que Jesús es el Señor, difícilmente nos acercaremos a Jesús con humildad, y esto obviamente nos va a traer muchos problemas. En Santiago capítulo 4, verso 6 está, creo, la respuesta a lo que acabo de, o la explicación al comentario que acabo de hacer hace un momento. Dice verso 6, pero Él, refiriéndose al Señor, a Dios, pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea, Dios resiste a los soberbios. ¿Y cuántas veces nosotros hemos sido tan soberbios que hemos mostrado obviamente esa soberbia aún en nuestra oración? La forma como hablamos a Dios, la forma como le hacemos algunas peticiones a Dios, pareciera que nacen de un corazón orgulloso, de un corazón que cree que Dios le debe algo. Sin embargo, vemos que este hombre centurión, que era un hombre importante dentro de la milicia romana, vemos que este hombre se acerca con una actitud de humildad. Y yo ahora entiendo por qué Jesucristo al instante le respondió, porque dice, ¿verdad?, en este pasaje, que Dios resiste a los soberbios, pero Él da gracia a los humildes. Y este centurión obviamente manifestó humildad, porque se acercó de la manera correcta, respetando el protocolo divino. Y no es que haya un protocolo escrito, sino más bien hay un protocolo que yo entiendo, ¿verdad?, que es el Espíritu de Dios, el cual lo pone en nuestro corazón para que nosotros nos acerquemos a Dios de la manera que Dios espera que nosotros nos acerquemos, para que justamente Dios pueda obrar milagros a favor de nosotros, para que Dios intervenga sobrenaturalmente, ¿no? Supliendo la necesidad que usted o yo podamos tener en algún momento de nuestra vida. Ahora, dicho sea de paso, nosotros debemos reconocer entonces que Jesús es el Señor, ¿no? Y esto de que Jesús es el Señor es reconocer que Él tiene la supremacía sobre nuestra vida en virtud de todo, ¿verdad? En virtud de que todo ha sido creado por medio de Jesús y para los propósitos de Jesús, como ya lo vengo repitiendo N veces en las prédicas anteriores, teniendo como texto básico Colosenses 1:16, donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Colosenses, ¿no?, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Escuche, todo, dice Pablo, fue creado por medio de Él. ¿De quién? De Cristo. Y para Él. ¿Para quién? Para Cristo. Pero otra versión dice, todo fue creado por medio de Cristo y para los propósitos de Cristo. Entonces, cuando nosotros reconozcamos, cuando a cualquier persona se le alumbre el entendimiento y puedas reconocer que Jesús, el Cristo, es el Señor, Él es la persona a través de quien han sido creadas todas las cosas y para los propósitos de Él. Entonces Él es el Señor, Él tiene supremacía sobre toda nuestra vida y sobre todas las cosas que hay en el universo, como dije hace un rato, en virtud de que todas las cosas han sido creadas por medio de Él y para los propósitos de Él. Ahora, el sistema religioso, y este es un gran problema, ¿verdad?, nos ha vendido la idea desde niños de un Dios que nos debe algo, o un Dios, ¿verdad?, que está al servicio de nuestros caprichos y que solamente existe para suplir nuestras necesidades materiales o emocionales. Y por eso, obviamente, nosotros evidenciamos esta realidad, lamentablemente, porque lo vemos cuando oímos la mayoría de las oraciones que hacen la mayoría de personas creyentes, ¿no?, las cuales están relacionadas más con pedir cosas materiales que con pedir virtudes morales o espirituales, ¿no? ¿Cuándo ha sido la última vez que usted le ha pedido a Dios, por ejemplo, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, sana mi corazón, Señor, ayuda, Señor, quita esta envidia, ayúdame a sacar los celos amargos, la ira, el enojo? ¿Cuándo ha sido la última vez que usted ha orado por virtudes morales o por dones espirituales? ¿No? Normalmente los creyentes hoy en día estamos orando, Señor, dame esto, que me suban el sueldo, que quiero viaje, quiero ropa, quiero tal cosa. Y aunque la Biblia también dice en los evangelios que Dios conoce todas las cosas que nosotros necesitamos, sin embargo, Jesucristo también enseñó
en Mateo 6:33, que nosotros primeramente deberíamos de buscar el reino de Dios y su justicia y confiar que todas las demás cosas que usted y yo necesitamos serán añadidas, ¿ok? Ahora, la realidad entonces es obvia, ¿no? La realidad es obvia. ¿Por qué? Porque, bueno, podemos ver entonces que nos importa más, y por favor, escúchelo esto a manera de una máxima, nos importa más lo que nos falta en el vientre que lo que nos falta en el corazón. Y eso, honestamente, es una desgracia total. Es una desgracia total porque cuando los creyentes de este tiempo, ¿verdad?, están más interesados en pedirle a Dios que llene su vientre antes que, antes que pedirle a Dios, ¿verdad?, que supla algo en nuestro corazón, en nuestra parte espiritual, entonces estamos en problemas porque quiere decir que nos hemos desenfocado, ¿no? Jesucristo en ningún momento que estuvo con los discípulos les predicó un evangelio que consistiera en poner su enfoque en las cosas de abajo, sino más bien todo lo contrario. Es más, cuando Pablo escribe a las iglesias, sobre todo a Colosenses, le dice: si pues habéis resucitado juntamente con Cristo, pongan la mirada, pongan la mira, pongan el objetivo, pongan el enfoque, obviamente en las cosas de arriba y no en las cosas que están abajo. Y hoy en día pareciera como que muchos predicadores están pasando por alto lo que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le estaba enseñando a la iglesia. Y hoy en día se predica o se habla mucho de las cosas que tienen que ver con lo terrenal. Entonces, claro, cuando hablamos de cosas materiales, entonces tenemos los ojos en las cosas materiales y los tenemos muy en la tierra, cuando en realidad Jesucristo, a través de sus apóstoles, más bien estaba animando a su iglesia en todo tiempo que pongan su mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo, que nos hagamos tesoros en los cielos y no en la tierra. Amén. Ahora, en Mateo capítulo 15, verso 11, el Señor dice, Él estaba hablando con los fariseos, ¿no? Mateo capítulo 15, verso 11, aunque lo tengo en la pantalla, quiero también de paso quisiera que vayamos al verso 1, si no es mucha molestia, hermano, por favor. En el verso 1 dice: entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, pregunta, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos porque no se lavan las manos cuando comen pan? ¿No? O sea, estos fariseos y escribas estaban alarmados, estaban escandalizados porque los discípulos de Jesucristo, yo me imagino que era la hora del almuerzo y llegaron y se sentaron a la mesa sin haberse lavado las manos, según el rito, según la tradición de los ancianos de Israel, ¿no? Que eran obviamente ritos, tradiciones que tenían que ver obviamente con la salubridad, y no está mal. Yo no estoy haciendo menos, Jesús está haciendo una apología de la suciedad y de verdad de ser improlijo en nuestra limpieza. Sencillamente Jesucristo quería establecer, ¿verdad?, una enseñanza, un principio. Mientras estos hombres estaban escandalizados porque los discípulos de Jesucristo no se lavaron las manos, según la tradición de los ancianos de Israel, para sentarse a comer a la mesa, Jesucristo, ¿verdad?, pone el enfoque en lo más importante para Dios, en el corazón. Y por eso dice en el verso 11, ¿no?, le responde el Señor: no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre, ¿no? Entonces los fariseos estaban, como dije, más enfocados en la limpieza de sus manos y de las cosas que en la limpieza de sus propios corazones, y esto Jesús acaba de resaltarlo en este pasaje. En otro pasaje, Mateo capítulo 12, verso 34, está también conversando con este tipo de personas, con los fariseos. 12:34, Mateo 12, ¿no? Yo estaba en el 13. Mateo 12:34 dice: generación de víboras, dice. ¡Wow! Generación de víboras, le dice Jesucristo a esta gente. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Como nos podemos dar cuenta, a Dios le preocupa más nuestro corazón sucio que nuestra barriga vacía o nuestras manos sucias. Usted podría tener la barriga vacía en este momento, pero si tiene el corazón limpio, está bárbaro.
Usted podría tener, ¿verdad?, las manos sucias, pero si está con el corazón limpio, yo creo que Dios no se va a escandalizar. Entonces, pastor, entonces podemos estar, ¿significa, verdad, que Dios nos va a matar de hambre? No, no estoy diciendo eso. ¿Significa que está bien que seamos sucios, cochinos? Tampoco estoy diciendo eso. Sencillamente que Jesucristo estaba dándole, poniendo el punto sobre las íes a estos hombres que por la hipocresía de sus corazones estaban dándole demasiado énfasis, ¿verdad?, a la limpieza externa, cuando pasaban por alto que a Dios le importa más lo de adentro que lo de afuera. O sea, y no significa, como dije hace un rato, que uno tiene que estar cochino por fuera, ¿no? Entonces, es por ello, entiendo ahora, ¿verdad?, por estas cosas que vengo compartiendo hasta este momento, es por ello que hay mucha gente molesta con Dios y que hablan mal de Jesús hasta el día de hoy. Y esto pasa, ¿por qué? Porque ven a Dios justamente como un ser que existe para suplir las necesidades materiales de la gente, en lugar de verlo como el Dios que es a través de la Biblia, Señor y Salvador de toda la humanidad. Y que sobre todo cuando llega a la vida de un hombre, cuando llega a la vida de usted y a la vida mía, Dios no viene para suplir tus necesidades físicas, materiales en primer lugar. Porque lo más importante para Dios es primeramente salvarnos. Él viene para traer salvación. Pero ¿y cómo viene esa salvación? Lo vamos a ver de una manera tremenda. Romanos capítulo 10, verso 9. Este pasaje es poderoso. Este pasaje es poderoso y es tremendo porque nos dice de una manera muy clara el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, lo siguiente: si confesares con tu boca, está hablando a la iglesia de Roma, si confesares con tu boca, ¿qué hay que confesar con nuestra boca? Hoy en día muchas veces se le ha dicho, y ojo, voy a decir esto no para criticar a quienes lo hacen así, sino más bien de pronto para mostrarles el camino correcto, ¿ok? Porque nosotros podemos tener buenas intenciones a la hora de tratar de guiar a una persona al Señor, pero eso no significa que las buenas intenciones son suficientes para realmente guiarlos a la gente, a Dios, de la manera correcta. Aquí está la manera correcta y siempre lo que es correcto lo vamos a encontrar en la palabra de Dios, no en la opinión de un hombre, no en lo que le parece a un hombre, sino en lo que está escrito, en las Escrituras. Si confesares con tu boca, ¿y qué cosa hay que confesar con la boca? ¿Que Jesús es el Salvador? No, no dice que confieses con tu boca a Jesús como Salvador, no. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Le aseguro que si usted no lo sabía hasta este momento, hay mucha diferencia entre Salvador, entre un Salvador y entre ser un Señor o ser el Señor. Si usted se está muriendo, usted necesita un Salvador. Si usted se está muriendo, necesita un Señor, un Salvador. Pero ¿cuántos de ustedes saben que Jesucristo no solamente es un Salvador, o el Salvador, mejor dicho? Jesucristo en realidad es el Señor. Antes de ser Salvador del mundo, Él ha sido el Señor del universo. O sea, primero Él es el Señor. Si nosotros no entendemos que primero Él es Señor antes que Salvador, entonces vamos a tener problemas como tanta gente que ha aceptado a Jesús el Salvador, pero cuando Jesús el Señor quiere enseñorearse en la vida de esas personas a quienes ha salvado, entonces mucha gente le queda grande, o sea, la mochila, y por eso mucha gente deserta. ¿Por qué? Porque nadie en su sano juicio le diría, no me salves, cuando uno se está muriendo a alguien que pueda hacerlo. Pero ¿cuántos en su sano juicio pueden decirle a aquel que les ha salvado de la muerte, bueno, ya me salvaste, gracias, porque yo voy a declarar, voy a confesar que tú eres mi Salvador, pero yo también ahora entiendo que tú eres mi Señor? ¿Ah? Eso es otra cosa, ¿no? Eso es otra cosa. Entonces, la salvación, según este pasaje de Romanos 10, la salvación no es el resultado de hacer una oración. Como muchas veces, haga esta oración. A ver, viene un impío, una persona que no conoce a Dios, repita conmigo. Y a veces nosotros hemos pensado, ¿verdad?, que ese pecador va a ser salvo por una oración que haga. Pero la Biblia no nos enseña eso. La salvación no es el resultado de hacer una oración, sino, escuche, la consecuencia de hacer una confesión. Pero escuche, ahí no termina todo. La salvación no es el resultado de hacer una oración. Tú no eres salvo cuando oras, sino cuando confiesas. Pero ¿qué tienes que confesar? ¿Verdad? Bueno, y esta confesión
tiene que emanar, obviamente, de un corazón que cree, como dice el mismo versículo, que Dios levantó a Jesús de los muertos. Te lo voy a traducir al chimbotano básico, porque estamos en Chimbote, Perú. En otras palabras, lo que está queriendo decir Pablo es, si crees en tu corazón, escucha, si crees en tu corazón que Jesús es el Mesías prometido, escucha, y el único en quien puedes encontrar la salvación y la vida eterna, lo confesarás de seguro como tu Señor y serás salvo como consecuencia justamente de haberlo confesado. La salvación, en otras palabras, no es algo que se busca, sino algo que se obtiene como consecuencia de confesar con tu boca lo que has creído en tu corazón. Voy un poquito más adentro. Dios no está atento a tu confesión, ni siquiera, sino a lo que crees en tu corazón. Por eso que muchas veces nosotros de repente, dicho sea de paso, los escribas y los fariseos querían encandilar a la gente, a la audiencia, con las palabras que hablaban, con el conocimiento que tenían de Dios. Pero a Dios no les importaba. A Dios no le importaba tanto las palabras rimbombantes, no le importaba tanto la elocuencia al hacer una oración, las palabras adornadas que usaban. No, ¿por qué? Porque por eso que Jesucristo le dijo, no penséis que por vuestra palabrería seréis oídos por Dios. Y a los discípulos le dice, no seáis, los fariseos oran de esta manera. Ellos piensan que por hablar mucho, ellos piensan que por dirigirse a Dios de una manera adornada van a ser oídos por Dios. Mas vosotros no sean como ellos, no oren como ellos. Ustedes entren a su cuarto, en lugar privado entre ustedes y Dios, y su Padre que está en lo secreto les recompensará en público, y ustedes oren de esta manera, Padre nuestro que está, y les enseño el Padre nuestro. ¿Me estoy dejando entender? Entonces, Dios no está atento a tu confesión, sino a lo que tú crees en tu corazón, ya que tarde o temprano lo que crees en tu corazón terminarás confesándolo con tu boca. Ese es el punto. Ahora, confesar que Jesús es el Señor no consiste en una mera declaración desprovista de acción, sino más bien todo lo contrario. En Lucas capítulo 6, 46, Jesucristo está, ¿verdad?, con los discípulos, con gente que lo estaba siguiendo. Usted sabe que a Jesucristo lo siguieron multitudes de personas y multitudes de personas que lo seguían le llamaban Señor. Y como muchas veces he sabido explicar, llamarle Señor en aquel entonces a Jesucristo no tiene la misma connotación que cuando una persona me llama, por ejemplo, a mí ahora Señor. Porque cuando una persona me ve a mí con barba blanca y me dice Señor, un niño, ¿no? Un niño, Señor, me dice, sí, me dice Señor porque me ve la barba blanca y dice, no, este hombre es mayor. Y Señor aquí en este mundo occidental representa, desde muchos años atrás, ¿no?, alude, mejor dicho, a una persona mayor, una persona casada, una persona, ¿verdad?, mayor, etc. Pero en la época de Jesucristo, llamarlo Señor a alguien, dicho sea de paso, solamente esto era una palabra que se utilizaba para dirigirse al César, al emperador romano de turno. Él era el Señor, el que gobernaba, el que tenía supremacía sobre todo el pueblo. Entonces, claro, Jesús le dice a esta gente, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¡Wow! ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Permítanme ir a la palabra acá en mi Biblia. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Note una cosa. Dice, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, ¿no? Se entiende que la idea de Dios siempre ha sido que nosotros podamos oír su palabra no para solamente oírla, sino para oírla y luego hacerla, porque esa es la idea de Dios. Construir nuestra vida, edificar nuestra vida, nuestra fe sobre la roca, justamente consiste en eso. Oír la palabra que estamos escuchando,
usar y ponerla en práctica esa palabra para que seamos contados como hombres prudentes o sabios, que estamos edificando nuestra vida no sobre teoría que oímos, sino sobre una palabra que oímos para ponerla en práctica, porque es la única manera de que nosotros podamos comprobar que cuando uno oye la palabra y la pone por obra y la practica, entonces ahí cuando uno la practica, cuando la vive, cuando la encarna, allí es donde esa palabra tiene relevancia. ¿Por qué? Porque se ven los frutos de haber obedecido a Dios a través de su palabra. Entonces, aquí Jesús deja claro que llamarlo Señor es renunciar al control que antes ejercíamos sobre nuestras propias vidas para darle justamente el control a Jesús. Cuando una gente le llama a Jesús Señor, Jesús le dice, ¿por qué me llamáis? O sea, Jesucristo se sorprende, pero ¿por qué me llamas Señor? Si a fin de cuentas, o sea, tú me llamas Señor, dándole a entender a la gente que tú estás haciendo lo que yo te digo. Pero ¿por qué me llamas Señor si a la final tú estás haciendo al final todos los días lo que tú quieres hacer, lo que a ti te place, lo que a ti te parece, lo que tú tienes escrito en tu manual, en tu agenda, etcétera? Oye, déjame de decir Señor, porque se entiende que para que me llames Señor, se supone que tienes que estar dispuesto a hacer lo que yo te voy a decir. En ese contexto, vale la palabra Señor, o se usa. Entonces ya no vivimos para hacer nuestra voluntad, sino la de Jesús, la de nuestro Señor, ¿sí? Mientras yo estaba terminando de escribir estas notas, me acordaba que una de las cosas por las cuales mis dos hijos hasta el día de hoy muchas veces se pelean es justamente por tener el control, pero el control remoto, el control de la televisión, ¿sí? Uno quiere usar el control para ver el partido, vamos a hacer un ejemplo, Real Madrid contra otro equipo, y el otro que se hincha del otro equipo, no, dice, no, yo quiero. Entonces yo muchas veces le digo, ya, denme el control a mí. ¿Por qué? Porque ellos quieren tener el control. ¿Por qué? Porque cada uno quiere ver lo que cada uno de ellos piensa que deben de ver. ¿Y cuántas veces nosotros estamos así como mis hijos? Pero con Dios, obviamente. Dios quiere tener el control, porque Él es el único que sabe lo que es mejor para nosotros. Él es el único que sabe por dónde usted y yo deberíamos de ir, qué es lo que nos conviene, qué cosa es, cuál es la mejor decisión que usted y yo deberíamos de tomar en cada área de nuestra vida. Él es el único que sabe. Pero ¿cuántas veces nosotros tomamos las decisiones y luego le pedimos el consejo? A mí me han sabido preguntar, oh Dios mío, Señor, me acuerdo en este momento y me da un poco de gracia. Hace muchos años una muchacha me dijo, pastor, ¿usted qué opina? Mire, estoy pensando viajar a otro país y bueno, me están regalando el pasaje y todo. Y bueno, yo le expliqué, mira, tú eres libre de tomar decisiones en el Señor, pero si quieres un consejo, a mí me parece que te estás moviendo según tu voluntad, porque mira, estás abandonando esto que Dios te encargó que hicieras. Sí, era la hija de un pastor, amigo mío. Entonces, si usted cree, me dice, bueno, ese es el consejo que yo te puedo dar, pero me parece que estás moviéndote, o sea, en tu carne, en tus propios planes. Entonces ella me dice, ay, pastor, me dice, ¿qué pasó? Le digo, lo que pasa es que ya tengo el pasaje. ¿Y cuándo viajas? Mañana, me dice. Y yo te hago una pregunta antes que te vayas, le digo, ¿y para qué viniste a mí a pedirme un consejo si a la final ya tenías el consejo? Es que quería saber qué opinaba usted. Es curioso, ¿no? Es curioso porque la gente, hoy en día mucha gente te pide consejos no porque no sepan qué hacer, sino porque quieren sencillamente cotejar si lo que tú como pastor o como papá o como mamá o como una persona mayor que estás de repente en autoridad sobre alguien, si de repente lo que nosotros pensamos se ajusta a lo que ellos ya han decidido, ¿no? Y obviamente, cuánta gente ha pasado por alto el consejo de uno, el consejo de Dios, el consejo de los padres, y así les ha ido, lamentablemente, ¿no? Y da pena porque luego cuando les va mal, ellos obviamente tienen vergüenza, ¿no? Pero lamentablemente la vergüenza no ayuda a arreglar nada, ¿no?
Y yo siempre le digo a la gente, bueno, tuviste vergüenza, tienes vergüenza para reconocer que te has equivocado, pues no tengas vergüenza. Todos nos equivocamos, pero para la próxima vez aprenda a orar, aprenda a pedir consejo a Dios y estése atento a lo que Dios le va a contestar. Y sobre todo, estate atento a que por lo general Dios te diga todo lo contrario a lo que tú ya has decidido. ¿Cuándo lo has decidido? ¿Y por qué estoy seguro de eso? Porque la mayoría de veces que nosotros decidimos mal. ¿Por qué? Muy sencillo, porque ni usted ni yo conocemos el futuro. Usted y yo conocemos el pasado y conocemos el presente, pero Dios conoce el pasado, el presente y el futuro. Y por eso que Dios, cuando nos da consejos, Dios nos da consejos no pensando en tu pasado ni en tu presente, sino en lo que Él ve de tu futuro. Hacerse del consejo de Dios es lo más sabio y lo más recomendable para cualquier hijo de Dios en cualquier tiempo. Quiero animarte ahí donde estás, que inclines tu cabeza y podamos hablar con Dios y podamos pedirle perdón si ese es el caso de algunos. ¿Sabe una cosa? Todos nos equivocamos en la vida. Todos nos equivocamos en la vida. Y yo pienso, ¿verdad?, que si usted solamente lo ha llamado Señor a Jesús, pero nunca le ha dejado que Él señoree sobre su vida, nunca ha dejado que Él sea el que dirija su vida y usted sencillamente toma sus decisiones sin consultar a Dios, sin consultar a sus autoridades, sus padres, su papá, tu mamá, los pastores que Dios ha puesto sobre su vida, entonces pienso que este es un buen momento para hablar con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este día y gracias una vez más por tu palabra, Señor. Oramos en el nombre de Jesucristo para pedirte perdón por todas las veces, Dios, que te hemos llamado Señor, pero que hemos hecho lo que nosotros hemos querido. Te rogamos que nos ayudes a ser valientes para no solamente ser oidores de tu palabra, sino también hacedores de la misma, porque haciendo esto, Señor, edificaremos nuestra fe y nuestra vida espiritual sobre la roca que es Cristo Jesús, revelado a nuestros corazones. Gracias, Dios, en el nombre de Jesucristo. Ayúdanos, Padre querido, a tener esa fe que nos haga obedecer, aunque no entendamos, aunque no veamos, en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor, y amén. Amén. Que el Señor les bendiga. Un gusto saludarles una vez más. Pasen un domingo maravilloso en familia. Y bueno, nos estamos viendo el día jueves para continuar y concluir con esta enseñanza acerca de este pasaje del centurión que acabamos de leer. Bendiciones, hermanos.